Buenos días, mi nombre es Nelson Acevedo y el día de hoy les voy a hablar sobre las definiciones básicas del diseño de experimentos. Les voy a explicar 5 puntos claves. Como el primero tenemos la definición y objetivo. El DOE es una metodología estadística estructurada que permite establecer relaciones, causa o efecto, claras entre variables. Su objetivo es planificar, ejecutar y analizar experimentos de la forma más eficiente posible para identificar los factores críticos que influyen en un resultado. Cuantificar el impacto de estos factores es optimizar las respuestas, maximizar, minimizar o alcanzar un objetivo. Como segundo punto tenemos variables del experimento. Las variables del experimento causa o efecto para el análisis estadístico, las variables clasifican de la siguiente manera. La respuesta Y es la variable dependiente que se mide, es el resultado del experimento que se busca analizar. Por ejemplo, realizar una resistencia de un polímero, rendimiento de un cultivo, porcentaje de defectos. En el factor X son variables independientes que el experimentador manipula o controla y se cree que influyen en Y. Por ejemplo, temperatura, presión o tipo de catalizador. Como tercer punto tenemos los principios estadísticos fundamentales. Para garantizar la validez y el rigor de las conclusiones estadísticas, todo diseño debe eh, adherirse a estos tres principios, perdón. La autorización, que es la asignación de los tratamientos a las unidades experimentales, debe ser completamente al azar. Esto neutraliza el sesgo de variables no controladas o desconocidas y es esencial para el uso de las pruebas e inferencias estadísticas como el ANOVA. La réplica es, la réplica, perdón, es el repetición de una misma combinación de tratamientos. La réplica es crucial porque permite estimar el error experimental, la variabilidad natural del proceso y aumentar la presión de las estimaciones de los efectos de los factores. El bloqueo control local, que son las técnicas usadas para agrupar unidades experimentales homogéneas, similares con el fin de aislar la variabilidad conocida que no es el interés, por ejemplo, lote de materia prima, diferentes máquinas o turnos. Esto mejora la capacidad del diseño para detectar los verdaderos efectos de los factores. Como siguiente punto tenemos el análisis e inferencia ANOVA. El resultado final del DOE se analiza con una herramienta central de la estadística aplicada. El análisis de la varianza ANOVA es la técnica estadística utilizada para descomponer la variación total observada en las respuestas y atribuirla a las diferentes fuentes. Los factores de la interacción y del error son la inferencia de la ANOVA, por ejemplo, permite determinar con un nivel de significancia estadística permitiendo alfa generalmente un 5% o 0,05. Si los efectos de los factores son reales o simplemente ocurren por casualidad, esto permite tomar decisiones de optimización basadas en evidencias probabilísticas sólidas. Como último punto tenemos la aplicación en el campo laboral. La aplicación en el campo laboral de un maestro de matemáticas en el campo laboral, especialmente en las decisiones básicas del diseño de experimentos DOE, se basa en unas sólidas habilidades de modelos y razonamiento cuantitativo. El maestro puede ejercer con analista los procesos aplicados de su conocimiento en definición de variables y así utiliza una habilidad para traducir problemas reales a modelos matemáticos, para identificar correctamente los factores X y la respuesta Y del experimento. Y también el rigor estadístico que garantiza la validez del diseño al asegurar la correcta aplicación de los principios que pueden ser al azar y réplica, entendiendo su impacto en la inferencia y el error experimental.
La estadística inferencial le permite ejecutar e interpretar el análisis de la varianza ANOVA. Esto es crucial para determinar qué factores son estadísticamente significativos y si existe interacción entre ellos. También puede ser proporcionado conclusiones sólidas para la optimización de los procesos. En esencia, el maestro convierte los datos de la prueba e información accionable útil para la acción, asegurando que las decisiones del diseño se tomen con rigor matemático y estadístico. Buenos días, mi nombre es Albert Puerto y en la ocasión de hoy les voy a hablar sobre el análisis de varianza para los modelos, también conocido como ANOVA. Mi exposición se va a dividir en 6 puntos claves. El primero, ¿qué es el ANOVA? El ANOVA es una técnica estadística que sirve para comparar varios grupos al mismo tiempo, con el fin de determinar si existen diferencias reales entre ellos. Un ejemplo de eso, si 3 métodos de enseñanza se aplican en 3 grupos diferentes, el ANOVA permite saber si alguno de ellos realmente produce mejores resultados. 2. ¿Por qué no basta con comparar 2 grupos? Podríamos hacer una comparación de 2 grupos en 2 en 2, pero eso aumenta mucho la probabilidad de cometer errores. El ANOVA evita esto porque analiza todos los grupos al mismo tiempo y, y da la conclusión más confiable. Tercer punto, ¿cómo funciona el ANOVA? El ANOVA estudia de dónde vienen las diferencias en los datos y divide esa variación en 2 partes. La primera, la variación entre los grupos. Es que tanto se diferencian los promedios en cada grupo. Si los promedios son muy distintos, esta variación va a ser demasiado grande. Y el segundo sería la variación dentro de los grupos. Son las diferencias que existen entre los individuos de un mismo grupo. Por ejemplo, en un salón de clases todos estudian la misma cantidad de tiempo, pero algunos sacan mejores notas que otros. Luego, el ANOVA calcula el número llamado estadístico F, que compara ambas variaciones. Si el valor F es muy grande, significa que los grupos son realmente muy diferentes, pero si el valor F es muy pequeño, no hay una variación o una diferencia muy importante. Como cuarto punto, ¿qué necesitamos para poder aplicar ANOVA? Necesitamos principalmente 3 elementos que son indispensables. Primero, una variable dependiente. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Ya sean las notas, el rendimiento, el tiempo, las ventas. Segundo, un factor o tratamiento. Las características que dividen los grupos. Pueden ser métodos, máquinas, zonas, turnos. Y por último, varios grupos. Normalmente 3 o más. Muy bien, como quinto punto, uso del ANOVA en modelos estadísticos. En modelos estadísticos, el ANOVA es muy útil porque permite saber si un factor realmente afecta al resultado. Se usa en varias áreas como educación, salud, empresas, producción, psicología, ciencias sociales, control de calidad y prácticamente pues en cualquier área que necesite comparar varios grupos. Muy bien, como último punto, aplicación en el campo laboral de un profesor. En el trabajo de un profesor de matemáticas, el ANOVA puede ser extremadamente útil para tomar decisiones basadas en datos y mejorar la calidad educativa. Algunos de los ejemplos de lo que puede hacer el profesor gracias a la ANOVA están estos 4. Primero, comparación de métodos de enseñanza. Un profesor puede aplicar diferentes estrategias como clases tradicionales, trabajo en equipo, aprendizaje digital con el ANOVA. Puede comparar las notas de cada grupo y saber cuál método obtiene los mejores resultados. Como segundo, la evaluación del rendimiento entre las secciones. Si el profesor tiene varias secciones del mismo curso, puede usar el ANOVA
para analizar si hay diferencias significativas en el rendimiento de cada grupo. Esto le permite identificar si alguna sección necesita un apoyo adicional al que se le está dando. Como tercero, medición del impacto de actividades o recursos. Puede comparar grupos que usaron los mismos materiales. Un libro físico, una plataforma digital, los videos explicativos, y el trabajo de ANOVA le dice si realmente un recurso educativo mejora el aprendizaje en niveles significantes. Y como último punto, la detección de desigualdades educativas. El ANOVA ayuda a saber al profesor si hay grupos de estudiantes por turno, normalidad, niveles socioeconómicos, etcétera, que presentan diferencias significativas. Esto sirve para planificar refuerzos o adaptaciones para mejorar a estos alumnos que más necesitan. En resumen, el ANOVA permite que el profesor tome decisiones más objetivas para mejorar y orientar a los estudiantes en su proceso de enseñanza. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Fanny Molina y voy a explicar sobre la distribución bidimensional. La distribución bidimensional estudia dos variables conjuntamente. Entre estos están la distribución conjunta, distribución marginal y distribución condicional. En la distribución conjunta muestra la frecuencia de cada par de valores, X y Y. Cuando hablamos de distribución marginal, se obtiene al estudiar cada variable por separado, sumando frecuencias de la otra. Y la distribución condicional analiza una variable para un valor específico de la otra, revelando cómo afecta una de la otra. Se visualiza en tablas de doble entrada, donde los marginales son los totales por filas, columnas, y las condicionales son las filas o columnas filtradas por un valor dado. Como primer punto tenemos distribución conjunta. Describe la relación entre dos variables, X y Y, analizando simultáneamente sus valores. Dentro de las tablas encontramos que se presenta en una tabla de doble entrada con frecuencias absolutas o relativas para cada par de X y Y. Un ejemplo sería en un salón de clase, en el salón de matemática, donde se estudia la frecuencia de personas o de estudiantes con cierta altura, X, y el peso, Y. En la distribución marginal son distribuciones unidimensionales que resultan de analizar cada variable por separado, descartando una de la otra. Dentro de los cálculos tenemos marginales de X, que se obtiene sumando frecuencias de cada fila, valores de Y, para obtener los totales de X. Dentro de los marginales de Y, se obtiene sumando las frecuencias de cada columna, valores de X, para obtener los totales de Y. El propósito de esto permite calcular estadística, media y varianza para cada variable individualmente. Como tercer punto tenemos distribuciones condicionales. Revelan cómo se comporta una variable X cuando se conoce el valor de la otra variable Y o viceversa. Dentro de los cálculos se seleccionan los datos de una fila o una columna específica, el valor condicionado, y se recalcula la frecuencia relativa sobre un subconjunto. Por ejemplo, la distribución de X condicionada con la Y. Se calcula sobre la enésima columna. ¿Cuál es el propósito? Muestra la dependencia entre variables, es decir, cómo la probabilidad de un suceso cambia o puede cambiar al otro al conocerlo. Gracias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Fernando Vázquez y le voy a hablar sobre la covarianza y el coeficiente de correlación. La covarianza es un método estadístico que lo que busca es agrupar las variables que se encuentran en un estudio para saber si las dos llevan la misma dirección, si mientras aumenta una, aumenta la otra, si mientras aumenta una, disminuye la otra, o si no hay ninguna relación entre ellos. Esta covarianza es muy amplia, como pueden ver, es muy amplia. Quiere decir que no tiene ni máximos ni mínimos. Para trabajar con ella de una manera más eficiente,
se ha creado el coeficiente de correlación o el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es simplemente un coeficiente que evalúa esa varianza que existe entre las variables y las encapsula entre -1 y 1. Si el coeficiente de correlación de Pearson se acerca a 1, quiere decir que mientras aumenta una variable aumenta la otra. Si se acerca a -1, quiere decir que mientras aumenta una disminuye la otra. O si llega a 0, quiere decir que ninguna tiene la misma relación. ¿Cuál es la aplicación de esta covarianza y del coeficiente de correlación? Bueno, aquí su propia palabra lo dice, un coeficiente. ¿Sí? El coeficiente de correlación es simplemente la covarianza dividida entre la varianza de un eje menos la varianza del otro. Y la covarianza es simplemente un coeficiente también en el cual se evalúa el valor de la variable menos la media y multiplicado por el valor de la otra variable menos la media. Bien, ¿qué relación tiene o qué aplicación tiene un aula de clase? Se puede hacer una aplicación en el aula de clase si nosotros estudiamos dos variables que tienen una muy buena relación. ¿Cuáles son esas dos variables que tienen una muy buena relación? Si las horas de estudio tienen que ver con los resultados que tiene el examen. Si las horas de estudio aumentan y aumentan las notas, quiere decir que mientras aumenta una, aumenta la otra, quiere decir que la covarianza es positiva y que el coeficiente de correlación de Pearson debe estar cerca de 1. Si en caso contrario hay una diferencia, mientras más horas de estudio, menos nota, entonces estamos viendo que mientras aumenta una, aumenta la otra y debe estar cerca a -1. Y si no tiene nada que ver una con la otra, entonces estaríamos hablando de que la relación no es lineal. Muchísimas gracias.